Amén. Bueno, estamos entonces en esta noche compartiendo la porción número 23 de la Torá, que se llama Pekudei y significa cuentas de o suma de. ¿Okay? Entonces, bueno, nos habla al comienzo de esta porción, porque bueno, todas las porciones toman nombre siempre generalmente de las primeras palabras con las que empieza la porción. Y bueno, en este caso la porción empieza hablando de que, bueno, al finalizar la construcción del tabernáculo se hizo un recuento de todas las ofrendas que hubo en su momento, del oro, la plata y todo eso, y bueno, cuánto se juntó y bueno, para qué se utilizó, amén, y cuáles son las obras que se hicieron con esas ofrendas, amén. Esta porción podemos dar lectura desde Éxodo 38, verso 21 hasta el final del libro de Shemot, así que hoy estamos terminando este libro. Damos gracias al Eterno por haber llegado hasta aquí, amén. También hay una lectura complementaria con esta porción que es de los profetas, que es la Haftará de Primera Reyes, capítulo 7, verso 40 al 50, y en el Nuevo Testamento, Lucas 22, 47 al 24, 53. ¿Amén? Bueno, quiero comenzar un poquito con esto. Éxodo 38, 21 dice, leo parte del texto porque quería hacer énfasis en estas dos palabras. Veo que se repite acá, tabernáculo, el tabernáculo, ¿no? Esta es la suma de las cosas del tabernáculo, el tabernáculo del testimonio. Amén. Bueno. Repite dos veces la palabra tabernáculo. Se interpreta acá. Explico un poquito. Saben que en hebreo las palabras, las letras tienen un valor numérico. Y bueno, las palabras se suman los valores de cada letra. Y bueno, en hebreo dice acá el Pekudei Hamishkan Mishkan. Se repite dos veces la palabra Hamishkan Mishkan, ¿no? Entonces este valor numérico de estas dos veces que se menciona, en una tiene un valor de 410 y otra de 420. Y leo acá un pequeño comentario, dice, de manera oculta están marcadas aquí la cifra de los años que duraron en pie los dos templos mayores en Jerusalén, erigidos muchos años más tarde de lo que ocurrió en este momento, ¿no? El primero duró 410 años, exactamente lo que suma la palabra Mishkan, y el segundo estuvo hasta ser destruido 420 años, lo que suma la palabra Hamishkan, más sus cinco letras, perdón. Es para señalar esta velada revelación que el versículo repite dos veces la expresión Mishkan, aludiendo a los dos templos sagrados que existirían. Amén. Bueno, acá va a hacer alusión supuestamente a los dos templos físicos de piedra que hubo en Jerusalén. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención es que aparte de esos dos físicos hubo el que construyeron acá era un tabernáculo móvil que los acompañó durante 42. El pueblo levantó campamento y avanzó 42 veces desde que fue construido hasta que entraron a la tierra prometida. Ese tabernáculo móvil estuvo donde ellos estaban, ahí afuera en el desierto. El desierto representa, en la Torá o en la Biblia representa el exilio del pueblo de Israel. Entonces, quiere decir, hermano, que a falta del templo de piedra, del físico, el de Jerusalén, el Eterno siempre va a proveer para su pueblo el tabernáculo móvil. A donde quiera que esté su pueblo, allá va a estar, el Eterno va a proveer una forma de que su pueblo pueda tener la compañía de la presencia del Eterno, que lo va a llevar siempre de retorno al lugar más alto que en la Biblia. Esto no es simbólico, sino que es real. En la Biblia, todos los pasajes que hablan de alguien que está yendo a Jerusalén, está subiendo a Jerusalén. Y todos los pasajes que hablan de alguien que se va de Jerusalén, Abraham descendió a Egipto. Entonces cada vez que habla de alguien que se va de la tierra,
de Israel se va a otro lugar, bajó, descendió. ¿Por qué? Porque el lugar físico y espiritual más alto es por eso se llama el monte de Sión, ¿no? El lugar más alto, ¿no? Había una canción que decía, llévame al lugar más alto, ¿no? Y bueno, había una costumbre también típica de siempre las personas cuando iban a adorar a sus diferentes dioses iban a una montaña, al lugar más alto. El Eterno está en todos lados, pero por alguna razón también el Eterno le dio ese sentir. Había una montaña llamada la montaña de Dios, que fue donde Moshe vio la zarza, fue despertado su curiosidad para ir ahí arriba, y cuando fue se encontró con un árbol que había un fuego que ardía pero no se consumía, y el Eterno también, quiero decir, le asignó esa distinción al hecho de que Él se manifiesta ahí en las alturas, ¿no? Hay un salmo que dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, amén. Bien, hermano, entonces, pero ¿qué le decía? Cuando alguien desciende o está lejos de esa altura del monte de Sión, a donde quiera, este es un mensaje lindo, hay un tabernáculo movido. Después de un gran pecado, en donde el pueblo comete un pecado muy grande de hacerse un becerro, cuando Moshe tardaba de bajar los 40 días que subió al monte, comete el gran pecado de hacerse un becerro y adorarlo. El Eterno, después de que el pueblo se arrepintió y Moshe fue en arrepentimiento al Eterno, el Eterno le provee una forma, le da la revelación del tabernáculo para que ellos puedan, a través de las personas que van a servir ahí continuamente al Eterno, mantener la presencia de Dios en el medio del campamento constantemente. ¿A dónde? Lejos del lugar escogido, lejos del lugar alto que Él escogió para poner allí su trono. Amén. Por otro lado, también hoy me decía la mañana, también sabemos, hermano, que no hay ningún lugar que lo pueda contener, ¿sí? No hay nada que lo pueda, Él es todo. Alguien decía, ¿no? Que no sé si me va a salir algo que me acordé ahora que escuché la otra vez, que los que estudian la física, todo esto, ¿qué es lo que une las moléculas? Entre una molécula, entre una partícula o átomo, que es la parte más pequeña de la materia, hay algo que los une, hay un espacio entre una y otra, ¿no? Entonces se han preguntado muchas veces, ¿qué es lo que une la materia? ¿No? Y eso que está entre las partículas más pequeñas que une la materia, es el Eterno que está en todos lados, ¿no? El que por su palabra creó todas las cosas, que mantiene todas las cosas en los planetas, el universo mantiene su rumbo, el Eterno está ahí manteniendo firme con la materia, amén. Entonces Él está en todos lados, es imposible que podamos contenerlo en un lugar, pero Él se manifiesta a nosotros, o Él ha establecido un lugar físico donde nosotros podemos mirar y dirigir nuestra mirada, amén. ¿Cuánto dice amén? Bueno, entonces, si estos dos templos que tuvieron la suma de los dos nos darían 830 años, hay algo así, más de 3000 años desde que el Eterno se reveló al pueblo de Israel ahí en el monte, hasta ahora algo de 3000 años, saqué bien la cuenta, pero si los templos duraron 830 años, podemos decir tantos años sin templo, recordemos que bueno, en ese primer templo y en este tabernáculo, la presencia de Dios era revelada visiblemente, con una columna de fuego a la noche y una columna de nube de día. Luego, cuando Salomón inauguró el templo, también cuando él inauguró, hubo un fuego que descendió del cielo y encendió el altar y consumió el holocausto, y la presencia de Dios se manifestaba, tal como acá cuenta que dice que la gloria del Eterno llenó ese lugar de manera que ellos no podían entrar al lugar ahí porque estaba la presencia de Dios manifiesta. Quería decir algo interesante con esto. Ese lugar donde se hacían oraciones para bendecir a toda la humanidad,
porque hay una fiesta de Sukkot donde se presentaban 70 sacrificios y se oraba en favor de las 70 naciones que había en su momento, representando a todo el mundo. Quiere decir que el Eterno a través de Israel no solamente planea bendecir a Israel, sino que planea a través de esto bendecir a toda la humanidad. ¿Amén? Bueno, quería decirle que después en el primer templo ahí, cada Yom Kippur, en donde se hacía la ofrenda de expiación, en tiempos armontes, se dice que descendía el fuego. Cualquiera que dudaba de Dios podía ir ahí, ver de lejos que eso ocurría. Entonces era indudable que el único Dios verdadero que respondía con fuego era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Amén. Luego el segundo templo eso se ha perdido como otras cosas, pero nos queda una esperanza maravillosa que es la restauración de todo esto, porque el tabernáculo era como una copia, o era una copia así del tabernáculo que está en el cielo, donde el Eterno mismo está. Amén. Entonces había como una dualidad entre, es más, por ejemplo, Jerusalén es una palabra plural. Cuando decimos Jerusalén está hablando, ahí están las Jerusalenes, porque la Jerusalén de la tierra está conectada con la del cielo, y la de la tierra está haciendo como un reflejo de la que está en el cielo. ¿Okay? Entonces, el hecho que en este momento no esté el templo, si bien digo, en este momento que estamos en el exilio y que no está ese templo físico, el Eterno nos acompaña, su presencia está en todos lados para llevarnos a la futura restauración de todas las cosas. Amén. Quiero impulsar, animar a que en nuestros corazones haya ese anhelo, ese deseo, mirar esto con anhelo, porque si bien el Eterno está con nosotros en todos lados, Él escucha nuestra oración en todos lados, pero sabemos que de la mano del Mesías viene la restauración, como nos cuenta en Ezequiel 37. Ahora posiblemente lo leamos un poquito, ya lo he leído cientos de veces acá, es un pasaje muy leído por nosotros, porque nos da fe, nos alienta y sostiene lo que bueno, y bueno, es la base de lo que estoy hablando un poco, ¿no? En ese pasaje habla de la restauración de Israel, de la unión de las dos casas, del reino restaurado del Hijo de David que va a reinar por siempre, y habla de la restauración del tabernáculo del Eterno, y que el Eterno va a morar con su pueblo, y ya eso va a ser para siempre, una vez que eso ocurra. Amén. Entonces dice, y también termina diciendo en el Ezequiel 37, que las naciones van a ver cuando eso ocurra. O sea que vienen un montón de cosas de la mano: la restauración de Israel, el reino del Hijo de David estableciéndose sobre el Israel restaurado, y el tabernáculo que es levantado y establecido en la tierra, y que cuando las naciones vean eso, o sea que va a ser un evento que no va a ser un evento oculto, sino que va a ser un evento llamativo, que va a ser público, y dice que todas las naciones van a ver que el Eterno santifica a Israel y que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel. Amén. De ahí entendemos que viene el cumplimiento de Isaías 2, que dice que en los postreros de los días el Eterno levantará el monte de Sión por sobre todos los montes de la tierra, y a él acudirán las naciones y dirán: venid y sumamos al monte de Sión, a la casa de nuestro Dios, porque de Sión saldrá la tierra. Amén. Va a haber un despertamiento mundial de mirar y de ir a Jerusalén para ser instruido en los caminos del Dios, del único Dios verdadero. ¿Cuánto anhelan ese momento? Amén. Todo eso, hermano, viene de la mano del Mesías, y de alguna manera esto que comenzó acá, contando en este final de este libro, amén, no es algo que pasó y ya quedó. Ahora nosotros estamos en otra, nosotros estamos en otro nivel, ahora nosotros estamos, bueno, algunas descartan todo esto. No, hermano, esto va, o sea, esto de la mano del Mesías va a entrar en el momento más glorioso y sublime de lo que fue una vez, lo que podemos ver acá en el templo. Amén. La presencia del Eterno acompañando a su pueblo,
protegiendo, en un desierto inhóspito, en un lugar donde hace tremendo calor de día y tremendo frío a la noche, en un lugar donde un conjunto de 3 millones de personas, si no hay una intervención sobrenatural, es imposible que puedan estar 40 años vivos, que puedan procrear ahí, que sí, un lugar donde no hay agua, que vivan, que tomen agua. No sé, hermano, a alguno cómo le va con el calor y con el frío. A mí, bueno, estos días que hubo calor, cuando hay calor es como que soy es como un bofe que está ahí tirado, porque no va ni para atrás ni para adelante, ¿no? Así que no quiero pensar si me hubieran metido en ese desierto, yo le hubiera dicho, vayan chicos nomás, padre, llévame y listo, porque no aguanto más. Pero, no sé, no sé si yo era una raza más fuerte, no sé qué pasaba, pero le puedo asegurar que el calor a mí es algo que te abomba, ¿no? A mí, yo lo siento así. Obviamente estoy pasado un poquito de unos kilos de más, ¿no? Pero quiero decir, hermano, que de todas maneras, por más bien que esté, hay que tener, realmente vivir, ahí donde hay serpientes, escorpiones, ahí en el desierto, y un montón de estas cosas, hay tormenta, arena, ¿sí? Hay falta de agua. Ellos tuvieron 40 años ahí con la presencia de Dios en el medio del campamento, sustentando ese pueblo, demostrando que el Eterno está ahí en el medio. Amén. Entonces, si el Eterno pudo sostener a su pueblo en el medio del lugar más inhóspito, en el lugar que ni uno de nosotros iríamos de vacaciones, ni si tenemos que buscar refugio no nos iríamos al desierto, ¿no? Iríamos, no sé, a un lugar que haya un río o no sé, un más confortable. Pero el Eterno ahí llevó al pueblo y lo sostuvo 40 años. Así que, hermano, si miramos nuestro entorno y vemos que es inhóspito, que es difícil, sentimos que nuestra vida está muy complicada, hermano, entendamos que el Eterno está con nosotros, amén, y está para llevarnos al lugar, a su morada, amén, al lugar, amén. Él nos va a sostener, Él nos va a ayudar a pasar la prueba, a pasar lo que tengamos que pasar. Él va a trabajar con nosotros y nos va a ayudar a llegar. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bien. Estoy tratando de seguir la guía, porque hoy me fui con este tema del tabernáculo, ¿no? Porque un hermano me pasó un video, justo, no sé, el Eterno prepara las cosas, un video que hablaba, sabemos que en Israel hoy los judíos están preparando todo para construir un templo. Entonces surgía la pregunta, ¿tenemos que apoyar eso o no tenemos que apoyar? Entonces, están algunos que se ponen locos, ¿no? ¿Cómo que vas a construir un templo? Y bla, 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 ¿no? Entonces, no, eso no, bueno, porque hay algunos mesiánicos es el rótulo que se le pone a todos los que ahora están con esta locura, esta parafernalia, como le llaman, digamos, de volver a las raíces. Pero hay varias ramas y esto es algo que, digamos, que está en un proceso, y hay muchos que por ahí consumen muchas cosas de diferentes lugares y a veces por ahí pierden la brújula, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen que estaban juntando ofrendas para mandar allá que construyan el templo, y hay otros que se enteran y se ponen locos y lo mandan al infierno. ¿Cómo van a juntar ofrendas? Si Yeshua ya fue el sacrificio perfecto y vamos a mandar ofrendas para que hagan un templo, para que empiecen a hacer de vuelta los sacrificios, y es una ofensa contra el Mesías. Y bueno, todas estas cosas, ¿no? Estos cruces de que sí, que no. Y bueno, estaba escuchando uno de que los mata al infierno, todo esto que dicen que el templo, ¿cómo van a...? Quiero decir algo brevemente, porque esto es algo que está ahí, por ahí usted lo escucha, si está consumiendo, viviendo las porciones y está mirando videos así, le van a surgir y van a encontrar esas dos posturas, ¿no? Lo primero que podría decir yo con respecto a eso es que yo no digo ni que va a volver el templo y van a volver los sacrificios, ni que sí ni que no lo sé, el Eterno lo sabe, pero lo que sí quiero decir que esa postura cerrada de decir que no, en mi caso
no la tengo. ¿Por qué no la tengo? Porque la Torá nos enseña que hay 5 tipos de ofrenda, entonces 2 son por el pecado y la culpa, y tenemos otras ofrendas que son de sacrificio de animales, algunas y otras son de cereales, que son de ofrenda, por ejemplo, ofrenda de Shelamim, ofrenda de paz. Es una ofrenda voluntaria que la persona da cuando está agradecida a Dios por las bendiciones que tiene. Entonces, bueno, hay leyes que regulan esta ofrenda. Ahora, un poquito entramos ahí en Levítico y ahí habla de todas esas ofrendas. Entonces, esa ofrenda de Shelamim o ofrendas votivas no son por el pecado ni son para expiar, son ofrendas que, bueno, yo lo que veo que la única diferencia, ¿cuántos comen carne acá todavía? O algunos han dejado, ¿no? Pero la mayoría comemos carne. Bien, la única diferencia es que esa carne que comemos, ¿qué pasa? Hay que matar ese animal, ¿no? La única diferencia entre comer un animal que se consume en la carnicería y un animal que fue sacrificado ritualmente, por ejemplo, en una ofrenda de Shelamim, es que ese animal fue sacrificado en el templo y parte de eso se le dio al que hizo el ritual, que ofició el ritual, y parte me lo llevo yo y hago una fiesta en casa y comemos con la familia, invito a personas y hago una fiesta por la bendición del Eterno. Y eso lo hago en agradecimiento a las bendiciones que el Eterno le da, ¿no? Bueno, eso yo no lo hago, es una forma de decir. La Torá regulaba eso y le permitía a las personas que puedan hacer eso cuando estaba agradecido. Por lo tanto, en el templo no solamente hay ofrendas de expiación o para buscar perdón por el pecado, hay ese tipo de ofrendas, ¿okay? Entonces, bueno, por ese lado podemos decir que no todo de eso está rotundamente, digamos, o sea, no habría ni una ofensa contra el Mesías dar una ofrenda de Shelamim, por ejemplo, o una ofrenda votiva. Uno hizo un voto, pidió algo al Eterno, hizo un voto, como Ana, ¿se acuerdan? Si tú me das un hijo, yo vengo y te lo entrego a ti para que te sirva. Pero estaba el caso de aquel que decía, si tú me bendices o pedía algo, yo voy a traer una ofrenda a tu altar y voy a entregar. Entonces esa ofrenda no era por expiación, no era por la culpa, no era por el pecado, era una ofrenda de voto, de agradecimiento, para cumplir una promesa que le hizo al Eterno. Eso por un lado. Pero bueno, por otro lado, ya le digo, no es que estoy avalando, hagan el templo, así yo voy a hacer un sacrificio. No, ni estoy impulsando a nadie que vaya a hacerlo, pero simplemente que la postura mía personal, yo no pongo nada, pero comento lo que es una postura neutral con respecto a que los judíos vayan a hacer un templo ahora. Porque entiendo, hermano, que el judío que tiene un velo que no reconoció que Yeshua es el Mashiach, debería ser lo más normal que él quiera reconstruir el templo. Es más, sería malo y nocivo que un judío, sería un desdén hacia el Eterno que un judío no lo quiera hacer. Por eso para mí me parece que el judío quiera y haga y esté juntando todos los recursos que pueda para construir el templo, es lo normal y es lo que debería hacer. Y si hoy el pueblo judío no estaría mirando, ni deseando, ni buscando de construir el templo, sería una señal de que faltaría mucho para que Mashiach venga. ¿Por qué? Porque ellos no lo están deseando. O sea, por lo menos en ese deseo me imagino que deben estar anhelando, buscando, y después que lo puedan hacer o no, bueno, el Eterno en definitiva permitirá o no, porque en definitiva todo lo que ocurre en Jerusalén, o sea, cuando el Eterno se cansó de lo malo que había ahí, dijo, sean dispersos y fueron dispersados. Y dijo Yeshua que ese lugar va a ser pisoteado hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Cuando se cumpla el tiempo de los gentiles, ese lugar será quitado a los gentiles y volverá a estar para cumplir las funciones que el Eterno lo ha designado eternamente. Amén. Pero nosotros, digamos, quizás no entramos ni salimos en eso. Eso es el curso que la Casa Judá debería normalmente seguir. Amén. Para cerrar con este tema, quiero mostrarle algo que, si bien me decía un hermano, este video que me pasaba, que argumentaba que no hay lugar en la Escritura que diga que el templo, o que es la voluntad de Dios que el templo sea construido antes que venga el Mesías.
No hay ni un texto, pero yo por lo menos, sin buscar mucho, me vinieron así, dos pasajes los busqué, no sé si hay más, quizás haya más pasajes, que muestran que antes que venga el Mesías va a haber un templo, y que van a estar haciendo sacrificios. Entonces, esto es, ¿qué le puedo decir? Que esto es un misterio. Son cosas que son los misterios de Dios, porque cuando Él quiere hacer algo lo hace y lo hace a su manera. Y muchas veces sale de la línea general que todos lo harían. Por ejemplo, el Mesías vino y era un misterio cómo iba a venir. Andá a explicarle vos a un judío que iba a venir, que una persona, un varón que se comprometió con una chica que era virgen y de repente queda embarazada, andá a hacerle entender a una persona que realmente no cometieron fornicación y ahora me vengan a contar un cuento que vino Dios y que no sé qué más. Dígame si eso no es algo irracional. Por eso digo que hay cosas que el Eterno planea y son un misterio. No hay... hay cosas que se escapan, van más allá de lo que nosotros podamos explicar. Entonces, y más cuando se trata de algo profético, el Eterno en la marcha, o cuando Él decide que es el momento que alguien lo entienda y lo vea, Él permite que entiendan lo que está pasando. Amén. Entonces, para mí creo que esto es parte de ese misterio. Mire lo que dice acá Apocalipsis 11:1. Me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. El contexto de este pasaje sería en la parte final de lo que llaman la gran tribulación, los últimos 3 años y medio, en donde dice, para que veamos en qué contexto está escrito esto: pero excluye el patio. Vuelvo a leer a ver si quedó. Levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que en él adoran. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo midas porque ha sido entregado a las naciones o a los gentiles, y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ahí viene hablando de los 2 testigos que van a ser. Estos 2 testigos que van a estar los últimos 1360 días, que son 1260 días, que van a estar predicando y anunciando el arrepentimiento a toda la humanidad. No quiero leer todo el pasaje, pero vemos que el contexto en donde está pasando esto es antes que venga el Mesías. ¿Okay? Entonces, antes que venga el Mesías, el templo está construido. ¿Okay? Y dice acá, y el altar. Entonces, si hay un altar, ¿qué hay? ¿Qué se hace en el altar? Se hace sacrificio. Entonces, vos me podés decir, no, pero en un lugar dice Dios que van a hacer un altar. Pero acá por revelación a Juan se le está diciendo que antes que venga el Mashiach va a haber un altar y va a haber un templo. Otra cosa, la expresión mide el templo de Dios. Si ese lugar, ese templo que está ahí, fuera un capricho de personas que lo hicieron fuera de la voluntad de Dios, no le llamaría, no le diría mide el templo de Dios. Porque no sería un templo de Dios, sería el capricho de los judíos que se mandaron solo a hacer eso. Me estoy explicando acá. Dice, en un momento la forma en que está expresando al referirse a ese lugar, está diciendo que es algo ilegal, que es algo, digamos, que no tiene la aprobación del Padre. Y lo que no está diciendo es que excluya el patio. No sé si alguien vio, ahora me estoy acordando una enseñanza de ¿Te acordás, Freddy, que hace años había una obra de una literatura llamada de William Goff, que hablaba de la construcción del templo también, de toda la llamada medianoche? Sí, me acuerdo del autor, sí. Que enseñaba todo acerca del templo, nosotros siempre supimos que se iba a construir. Es más, yo pienso, no sé si, que cuando venga Mashiach, tanto para nosotros como para venir el mismo día. Y eso lo va a llevar a ellos a creer que es el Mashiach, ¿no? Cuando venga. Porque ahí, según dicen, ahí va a estar el anticristo y Mashiach va a venir de otra manera, va a poner fin. Claro. Todo tiene que ver con lo mismo, o sea, todo es una obra del Eterno para que la gente se acerque y que estén todos en ese momento, ¿no?
Porque si no, de otra forma, los judíos no estarían en otra. Claro. Si no se han quedado por eso, ¿no? Por esa. Yo pienso que dentro del velo que ellos tienen, Claro. no les he contado como afrenta que hagan el templo. Claro. Y creo que es permitido por Dios que ellos lo puedan hacer. Claro. Y está la Eso es lo que yo entiendo. Por eso no me pondría a despotricar en contra de eso, porque es parte digamos, la secuencia como se tienen que ir dando las cosas hasta que venga el Mashiach. Claro. Obviamente, hoy alguien recalcaba, pero el Mesías que ellos están esperando no es el mismo Mesías que estamos esperando nosotros. Y eso es falso, hermano. Nosotros tenemos la revelación de que el Mesías que va a aparecer los va a engañar, que otra cosa. Porque ellos sí están esperando al mismo Mashiach que nosotros, hermano. Eso es la verdad. Ellos están esperando al mismo Mashiach que estamos esperando nosotros. La diferencia es que va a venir uno antes que los va a engañar. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo decir que ellos están esperando otro Mashiach. No, hermano. No nos confundamos acá. Bueno, estaba por decir algo. Ahí no sabría decirte. Ahí no sabría decirte, pero... Claro. Sí, no, ellos están esperando al Mashiach verdadero. Ahora va a venir uno antes y lo va a engañar. Eso también lo dijo Yeshua. ¿Por qué decimos nosotros eso? Porque Yeshua dijo que cuando él vino, cuando el verdadero vino no lo creyeron. Cuando venga otro, a él creeréis, ¿no? Entonces esto ahí estaba anunciado. Pero nosotros entendemos de que ellos van a ser engañados. Pero que están esperando al verdadero, están esperando al verdadero. Lo que pasa es que tienen un velo y no saben que Yeshua es. Amén. Okay. Pero en realidad estamos esperando al mismo, porque el mismo que estamos esperando va a venir a restaurar Israel y va a establecer su reino, que la base va a ser de Israel y de ahí va a empezar la restauración para todo el mundo. Amén. Bueno, tenemos otro pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice así, verso 1: pero con respecto a la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach y a nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Bueno, esto se debe a que habían algunas personas que estaban diciendo que el Mesías ya había venido. Bueno, no sé cómo algunos estarían confundidos con este mensaje, y además algunos por ahí se hacían pasar como que era una carta de Pablo y estaban confundiendo a las personas. Entonces Pablo está aclarando que nadie os engañe de ninguna manera, verso 3, porque él no vendrá, él decía, no os alarméis ni por espíritu, o sea, aunque venga un espíritu y te diga que el Mesías ya vino, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, porque había gente que estaba escuchando la carta de Pablo, Entonces dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, el Mashiach no vendrá, sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre pecado del hijo de perdición. ¿De quién está hablando ahí? Del anti-Mashiach. O sea, Yeshua, hermano, para los que proclaman la teoría del rapto 7 años antes, el rapto secreto, Pablo dice, no se dejen engañar. Yeshua no va a venir hasta que no venga primero el anti-Mashiach. Vino el anti-Mashiach, estableció el gobierno mundial, se sentó en el trono, no vino, todavía no va a venir, no puede venir Yeshua. Bueno, tiene que venir a vencerlo. Claro, amén. Bueno, dice, ¿y qué es lo que va a hacer el hijo? O sea, en otra parte Pablo o otras cartas dicen que hay muchos anti-Mashiach, o sea, en sí todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Mesías es anti-Mashiach, pero cuando habla del anticristo, el anti-Mashiach, está hablando específicamente de uno que sabemos que así como se levantó Antíoco Epífanes y diferentes personas en la historia, así se va a levantar, que va a tener un odio acérrimo contra todo el culto al verdadero Dios y va a llevar al mundo a que lo adore a sí mismo. Entonces sigue diciendo verso 4: el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Quiere decir que para que él se siente en el templo de Dios tiene que haber un templo. Amén. Entonces por eso digo, la postura
nuestra es neutral. O sea, yo no le digo, hermano, que vayamos a poner ofrenda para que construyan, pero sí, tampoco es anti, porque sabemos que eso de alguna manera tiene que ocurrir para que siga el curso de las profecías que están escritas, pues si no estamos queriendo truncar nosotros las cosas que ya están establecidas que van a ser así, amén. En el libro de Daniel, capítulo 7, 8 y 9, si uno lee, ahí vamos a encontrar que este príncipe va a hacer pactos con muchos por una semana, dice, y luego a la mitad de la semana va a suspender el sacrificio continuo, ¿no? Entonces está hablando de que justamente ese pasaje que algunos interpretan que era Antíoco Epífanes y otros creen que es Tito, que en el año 70 destruyó el templo de Jerusalén, y otros creen que es el anti-Mashiach que va a venir al final de los tiempos, y otros creen, como yo, que esa profecía hace referencia a la de Daniel, hace referencia a los tres, porque en la perspectiva hebrea las profecías son cíclicas, se cumplen varias veces, se cumplen en menor escala varias veces para afirmar que eso va a venir en mayor escala en un futuro. Entonces, claro, es una sombra de lo que va a pasar a futuro. Entonces vemos que las intenciones del Hasatán como que vino ensayando con Antíoco Epífanes, con diferentes hombres que levantó a lo largo de la historia, para que al final de los tiempos, o sea, cuando ya se le dé la autoridad para que haga finalmente todo, ahí va a ejecutar el ataque mayor que va a ser el de los últimos tiempos. La otra interpretación es que cuando el pueblo judío vea, o sea, van a entrar, yo pienso que por el lado que va a entrar este personaje es porque va a lograr que se hagan los acuerdos para que el templo sea construido. Y a través de eso el pueblo judío va a pensar en él como acá está el Mashiach. Aparte, el primer templo de Salomón fue construido después cuando David venció a todos ese enemigo y logró la paz con todo el entorno. Este líder va a lograr acuerdos de paz con todo. Entonces, de repente, como por milagrosamente, este personaje va a lograr, o sea, todos los enemigos que están atacando, como estos que la franja de Gaza, todo esto que andan como locos queriendo, va a venir y va a hacer unos acuerdos que todos se van a quedar en el molde y van a estar paz y amor a los besos, y va a ser, entonces, si este no es Mashiach, ¿quién va a ser? Entonces, va a lograr todas estas cosas. Es más, bueno, algo que le quería decir de Jim Staley, ahora me acordé, hay un video que habla de la construcción del templo. No quiero mentir, no quiero decir nada de más, pero por una captura satelital, no sé cómo es, se puede captar, porque los templos se hacían en la zona más alta de un monte, ¿no? Entonces se puede ver claramente que donde está la mezquita musulmana no es exactamente el lugar donde estaba el templo, es justamente al lado. Entonces, si tenemos en cuenta lo que dice ahí Apocalipsis 11, que leí recién, que le dice, mide el templo, pero no midas el patio porque fue entregado a los gentiles. Nos da a entender de que el templo va a ser construido, pero mientras que a la vez el patio que estaba ahí al lado, todavía los gentiles siguen pisoteando. Entonces, es posible que este personaje logre un acuerdo y se den cuenta que el templo en realidad no estaba ahí arriba de la mezquita, sino que estaba al lado, entonces va a lograr un acuerdo. Esto es una suposición mía. Ojo, no estoy diciendo que te va a hacer, pero es lo que la hipótesis que uno está barajando, de que logre un acuerdo para que el templo sea construido al lado, entonces están contentos los musulmanes con su mezquita y el pueblo judío con el templo. ¿Okay? Entonces, lo que dice Apocalipsis 11 es ahí, nos da a entender claramente eso. ¿Amén? Entonces, ¿y quién está trabajando y está casi todo listo para armar el templo? Son los judíos. Por eso yo creo, hermanos, que el Eterno siempre ha hecho las cosas de diferentes maneras. No tenemos que encerrar al Eterno en una estructura, es decir, para que sea de Dios tiene que ser de esta forma. El Eterno tiene que proceder. O sea, por ejemplo, cuando el Eterno lo trae a Egipto, lo trae con Moshe, con señales, con prodigios, abriendo el mar. Cuando lo saca de Babilonia, ¿cómo los trae?
no hubo ni una señal, no hubo ni algo aparentemente sobrenatural. Fue todo como a fuerza de pulmón. Duró mucho más tiempo la restauración, la reconstrucción del templo, empezando, se trabaron, vino uno, le hizo la contra, lograron que el rey que cambió el decreto que no se puede construir, después pasaron años, vino otro, apelaron, entonces estuvo por mucho tiempo, Israel estuvo, la restauración de Israel después de Babilonia estuvo como un país que estaba subyugado a la decisión de la potencia mundial de turno. Cualquiera diría eso, es lo mismo que dicen ahora. No, eso no es Israel, porque está ahí en el año 48, eso todo, eso es Estados Unidos, Inglaterra que está ahí, o sea, como que es todo un artilugio, es todo un engaño. Eso lo hicieron a Estados Unidos para posicionarse ahí, el sionismo, esto que el otro, y entonces ignoran que todo está bajo el control del Eterno, como que justamente ahí va a venir que este va a ser algo que se le ocurrió sin que sea algo prediseñado, preestablecido por el Eterno. No, hermano, ahí no ha ocurrido nada, ni en nada del mundo, pero hay más que en ningún otro lugar, no ha ocurrido nada que el Eterno no lo ha encaminado, ni lo ha, por lo tanto, si nosotros empezamos a mirar humanamente y decir no, porque ahí están los Illuminati, los sionismos, que esto, que el otro, y decimos que no, que eso no reconocemos, hermano, Israel no vuelve ahí si el Eterno no lo permite. Amén. Por otro lado, Yeshua dijo que cuando ve la higuera que florece, no va a pasar esa generación, que va a acontecer todo lo que él comentaba en Mateo 24, por lo tanto, esta higuera que ha empezado a florecer y el pueblo judío que ha empezado a soñar con la restauración de esa nación, y ahora están soñando con el templo, para mí es lo más normal y sano que debería ocurrir así. Es más, tendríamos que estar preocupados si ellos no están anhelando la construcción del templo. Sería un problema, porque estarían su fe, estarían apagados, si no, ellos no están anhelando eso y no lo están buscando, entonces creo que sería para nosotros una buena señal. Vital. Ahora, David quiso construir el templo y tenía todos los recursos preparados y el Eterno le dijo, no, vos no lo vas a hacer porque tenés sangre en tus manos, lo va a hacer tu hijo. Entonces quédense tranquilos, hermanos, que si los que están ahora no están, el que está, sea quien sea, no está, digamos, habilitado los ojos del Eterno para hacerlo, y lo va a hacer el que sí, o el Eterno va a sacar a uno y va a poner al otro, ¿amén? Pero quedémonos tranquilos que lo que está pasando ahí está todo bajo el control absoluto del Eterno, ¿amén? Bueno, lo cierto, lo real y lo concreto, hermano, y así termino y cierro este tema del tabernáculo, porque, bueno, vemos que es lo que se viene, Ezequiel 37. Así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Yeshua también habla de la reunión en Mateo 24. Los discípulos le preguntaron, ¿qué señal hay de tu venida? De estas cosas que le habló la destrucción del templo y de tu venida y del fin de los tiempos. Entonces, en respuesta a esa pregunta, el Mashiach dijo que, bueno, al final, después de una gran tribulación y después de ciertas señales que van a ocurrir, que saldrán los ángeles al sonido de una gran trompeta, al sonido de shofar, y reunirán a los escogidos. Ese evento entiendo que está siendo referido acá, ¿no? En donde dice, versículo 21, así dice el Señor Dios, he aquí tomaré a mis hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. ¿De quién estará hablando ahí? De Yeshua Mashiach. Nunca más serán dos naciones y nunca más serán divididos en dos reinos. Quiere decir que si esto todavía no se cumplió, porque Yeshua todavía no vino, todavía no reunió, quiere decir que en este momento Israel está dividido en dos naciones. Son dos pueblos. ¿Quiénes son esos dos pueblos? La casa de Judá, que son los judíos,
los cuales se pueden identificar claramente, y la casa de Israel, las cuales son el resto de las 10 tribus que se dispersaron entre las naciones y se asimilaron, a diferencia de los judíos o la casa judía, que no se asimilaron y mantuvieron su identidad como israelitas. Las demás se perdieron entre todas las naciones. Pero acá dice que él va a reunir, o sea, casualmente, antes de esto está hablando del ejército que está, un valle de huesos secos, que está muerto, que vuelve a la vida. ¿Quién es ese valle de huesos secos que estaba muerto y vuelve a la vida? La casa de Israel, que se refiere a las 10 tribus que se asimilaron en la nación. Vuelven a recuperar su identidad de Israel. ¿Amén? Una vez que eso ocurra de la mano del Mesías, Él los reúne y los vuelve a hacer una sola nación con la casa Judá. Amén. Entonces, sigo la secuencia. Un solo rey será rey de todos ellos, nunca más serán 2 naciones y nunca más serán divididos en 2 reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron y los limpiaré, y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi siervo David, cuando habla de mi siervo David, se está refiriendo al hijo, al descendiente de David, que es el Mashiach. Será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Quién dijo que era el buen pastor que su vida daba por las ovejas? Yeshua. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. El evangelio del buen pastor, que es el hijo, el descendiente de David, no se trata de un evangelio en donde ya no se guardan más los mandamientos, no, todo lo contrario. Él lo que va a hacer al pastorear a su pueblo restaurado es que van a guardar los mandamientos. Versículo 25. Y habitarán en la tierra que dio a mi siervo Jacob. ¿Cuál es esa tierra? Israel, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. En otro pasaje Isaías dice que su reino no tendrá fin. Amén. Y haré con ellos un pacto de paz, verso 26, será un pacto eterno con ellos y los estableceré y los multiplicaré. Y acá está la conexión con lo que veníamos hablando. Pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Ese tercer templo, o ese santuario que va a ser puesto ahí cuando esto ocurra, de la mano con todos estos eventos que estamos enumerando, va a ser un santuario eterno, indestructible. Ese va a ser definitivo. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y esto va a ser un evento que va a ocurrir ahí, que nadie se va a dar cuenta en Israel. Esto va a pasar desapercibido a las naciones. Nadie se va a enterar. No. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel. ¿Cuándo? Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Como en tiempos de Moshe, en tiempos de Moshe, alguien se acercaba al tabernáculo y veía la columna de nube y la columna de fuego a la noche. Era algo sobrenatural. De hecho, bueno, la otra vez me estaban hablando de, por ejemplo, el arca, que era una caja de madera revestida de oro por dentro y por fuera, con las piedras, con los ángeles macizos de oro. Eso fácilmente podía pesar, no sé, yo no lo investigué a profundidad, pero me decía que podía pesar 3 toneladas fácilmente. Lo llevaban 4 tipos con unas varillas. Eso es sobrenatural totalmente. Entonces, hay cosas que de todo el funcionamiento de eso que era, había una intervención sobrenatural del Eterno, ahí era visible, era innegable que el Eterno estaba operando ahí, amén. Entonces, quiero decir, cuando este evento ocurra no va a pasar desapercibido, va a ser algo que va a estar a la vista de todas las naciones. Y todas las naciones sabrán, porque hay una conexión. En Jeremías 16 dice que cuando ocurra esto, o que viene un tiempo que ya no se dirá más, uy, qué grande este Dios que lo sacó de la tierra de Egipto, abrió el mar, eliminó a la potencia mundial de Egipto, lo eliminó ahí en un saque, en las aguas sobrenaturalmente del mar. No, va a venir un tiempo que se va a decir que ya no se va, lo que pasó en Egipto va a quedar como algo mínimo,
Porque de lo que se va a hablar y va a ser conocido el Dios de Israel, y todas las naciones van a darse cuenta que es el único Dios verdadero, es cuando Él rescate y traiga a su pueblo de entre todas las naciones donde habían sido dispersados y los traiga de vuelta a su tierra. ¿Amén? Entonces ese evento va a ser tan fuerte, tan imponente, tan sobrenatural. Es la destrucción del falso Mashiach, ¿no? Claro, o sea, toda esa reconstrucción del Dios de Israel, la restauración del Israel de Dios, que ya va a estar al nivel del ideal de Dios, ¿no? Porque vemos que cuando sale Egipto, vemos personas que fallan, que tienen errores, vemos a lo largo de la historia personas, reyes de Israel, sacerdotes que cometen errores, pero llegada a esta instancia de la mano del Mesías, todo eso quedó en la historia y ahora tenemos un reino de sacerdotes, que era la propuesta que el Eterno le hizo a Israel cuando lo saca a Egipto y lo lleva al monte. Quiero hacer de ustedes una nación especial, un reino de sacerdotes. Quiero establecer mi reino en todo el mundo a través de la nación de Israel. Y quiero que todo el mundo sea bendecido a través del pueblo de Israel, que es mi pueblo. Amén. ¿Y qué persona del mundo no va a decir como Ruth? Tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Quiero servir al Dios de Israel porque es el único Dios verdadero. Amén. Esto va a ser un evento maravilloso. Y bueno, en este libro de Éxodo, para cerrar la idea, ¿no? Vemos como un pueblo de la esclavitud, de ser incapaz de poder salir de ahí, el Eterno lo saca, lo lleva al monte de Sinaí para hacer la propuesta de ser el pueblo escogido de Dios, y comienza el tiempo, digamos, comienza y empieza a poner las bases de lo que a futuro, cuando venga el Mesías a darle consumación completa a todo esto, va a ser, ese pueblo va a terminar siendo, después de pruebas, después de ser purificado y probado, como el oro, va a terminar siendo, reinando de la mano del Mashiach cuando Él venga. Amén. Así que en ese proceso estamos, y estamos a la espera de todas estas cosas, hermanos. Bueno, el anhelo mío es infundirle fe, esperanza, a través de esta palabra, de que los tiempos están muy cerca, las cosas están ahí, está todo preparado. Amén. Está todo, se nos están dando todas el cumplimiento. Por ejemplo, Yeshua decía, hablando cuando le preguntaron qué señal había del fin de los tiempos y de su venida, y él decía que iba a ser como los días de Noé y como los días de Lot. ¿Qué vemos en los días de Lot? Había violencia, había mucha maldad, había mucha degeneración, entonces hoy estamos viviendo un tiempo donde todos esos detalles se están dando, o sea, no es que hay gente que se degenera, no, ahora si nos despegamos, por ley nos van a meter, nos van a obligar y le van a inculcar a los hijos de las personas el degeneramiento. Entonces lo anormal va a ser enseñado como normal. Entonces, estamos a la puerta de todas estas cosas. Por lo tanto, hermano, esto está, dice Yeshua, que cuando ve que estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. La redención, la restauración de todas las cosas está cerca. Por eso le animo, hermano, en esta noche, con estas palabras, de que lo que el Eterno comenzó con este pueblo, que era un pueblo que todavía estaba luchando con su mente, con la esclavitud que todavía estaba en su mente y en su alma y en toda su forma de comportarse. Y el Eterno va a terminar ese proceso que un día comenzó y lo va a terminar con nosotros, porque, hermanos, si entendemos que nosotros estamos acá, somos ese valle de hueso seco que volvió a la vida por la obra redentora del Mashiach y por el Ruach que Él ha derramado sobre nosotros. Hemos vuelto a la vida, acá estamos, no hemos desaparecido, somos ese gran ejército de Israel que está esperando la culminación total de todas las promesas que le tenemos. Amén. La palabra nos nutre y nos da esperanza, una esperanza viva, decía Pedro, creo que es el que escribía, ¿no? Que tenemos una esperanza viva. Amén. Así que, bueno, hay algo que se acostumbra a decir cuando se termina un libro de la Torah, que es Hazak, vení Hazek, sé fuerte y seamos fortalecidos. Amén. Hasta aquí nos ayudó el Eterno.
y vamos a seguir hacia adelante con la ayuda de nuestro Dios. Amén. Nos ponemos bien esta noche.